Hace 3 años tuvimos la oportunidad de tener en el estudio de Santa Cultura al maestro, al ilustrador, al diseñador Ricardo Peláez Goicoechea. Y durante esa visita que hizo a Oaxaca, por supuesto que vino a Santa Cultura para darnos una entrevista sobre las actividades que estaba realizando en estas tierras oaxaqueñas. Y justo en esa plática se acercaba el aniversario de Santa Cultura hace 3 años y quedamos que en algún momento él nos haría el favor de hacernos una creación especial para un año de celebración de Santa Cultura. Y en ese 2025 tuvimos la oportunidad de que el maestro Ricardo aceptara hacer esta imagen, este cartel que nos identificaría en estos 13 años. Y este cartel se llama 13 años de resistencia y lo tengo a mi lado, pues a través de una lona que ocupamos durante la conferencia el pasado fin de semana, donde platicamos precisamente sobre esa resistencia que simboliza el periodismo cultural en Oaxaca y que le llamamos los laberintos de la comunicación cultural en una tierra mágica, subrayando lo de la tierra mágica porque Oaxaca desafortunadamente tiene este título, algunos de sus pueblos, un barrio aquí en la ciudad, pero que son títulos que no ayudan mucho a la cultura y a la identidad precisamente de esos lugares. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y esta tarde tengo el gusto de que nos acompaña vía Zoom desde la Ciudad de México el maestro Ricardo Peláez Goicoechea y quien va a platicar con nosotros acerca de este cartel que hizo a bien aceptar la propuesta de realizarlo y nos entregó un maravilloso cartel que nos deja muy satisfechos del trabajo que se ha hecho a través de Santa Cultura en estos 13 años. Maestro Ricardo, muy buenas tardes. Los saluda José Luis desde aquí, desde la ciudad de Oaxaca. Encantado, un placer, aunque sea estar así vía remota, un pedacito de Oaxaca. Un gusto, un placer y muy honrado por la invitación a formar parte de este festejo tan importante. Un número cabalístico, además. Un número muy importante y además, maestro, usted nos hizo regresar por la cuestión del internet, regresar no al set que manejamos normalmente desde hace ya 5 años, sino regresamos al set con el que nos hicimos ya independientes en esta jornada desde hace 10 años, aproximadamente 11 años, y estamos en este lugar donde hicimos muchísimas entrevistas, donde también vinieron muchos maestros, muchas maestras del arte popular, de la tradición, de la cultura de Oaxaca. Entonces, también nos sentimos muy, muy contentos porque es una buena señal de regresar a este espacio en el que estamos ahorita y sobre todo platicar con el maestro Ricardo Peláez Goicoechea y me gustaría comentarles algunos datos acerca de él. Él actualmente es maestro, es colaborador regular de la revista El Chamuco, el periódico Regeneración, y se dedica principalmente a la ilustración editorial y el dibujo. Y también es ilustrador e historietista, pero también a su vez es diseñador gráfico de profesión. El maestro pues es parte y fundamental de una revista que es Gallito Comics. Y también junto con otros autores les comento que de 1999 al año 2002 conformó el Taller del Perro, agrupación que tenía como objetivo la difusión de la historieta de autor. Dentro de su caminar en el arte podemos mencionar que ha sido autor del Fondo de Cultura Económica desde el año 2000 y pues hoy lo tenemos aquí en Santa Cultura y vamos a platicar con él porque, como les repito y les dije hace un momento, es autor del cartel de los 13 años. Maestro, en este camino donde usted pues ha tocado sobre todo la parte de la enseñanza, pero también la parte de la reflexión, ¿cómo influye su labor como con todo lo que hace dentro de la plástica, dentro del diseño, dentro de la historieta? ¿Qué tanto influye su trabajo hoy en día en la reflexión del público? ¿Es importante para usted la reflexión de los públicos que se acercan a su trabajo? Pues fíjate que tocas un término que ha sido clave
en el desarrollo de la generación de la que yo formo parte, de creadores, historietistas, ilustradores, la gente con la que yo me formé, de la que fui cercano, y es la palabra autor. Algo que para nosotros fue clave en nuestra definición profesional, porque autor nos distinguía del trabajador industrial de la historieta, que era la historieta que existía en nuestro país cuando nos conocimos y arribamos digamos, al medio profesional. Rebasaríamos apenas los 20 años. Entonces, yo que fui estudiante, cursé la carrera de diseño gráfico, la cursé completa, pero nunca me titulé. En realidad, mi interés estaba por la ilustración y la historieta. Y lo que existía en nuestro país en ese momento en materia de historieta eran sobre todo ya los vestigios de lo que había sido la gran industria de la historieta mexicana, que vivió la época de oro a la par de la época de oro del cine nacional. Y era una historieta que nosotros denominábamos como industrial precisamente por el modo en el que se hacía. Ya no había autoría, ya no había personalidad y ya no había alma en esos productos culturales, digamos. Se consumían aún masivamente, pero lo que nos distinguió fue una noción autoral, una convicción de que nosotros queríamos hacer lo que nosotros quisiéramos expresar y utilizar la herramienta de la narrativa gráfica pues para alzar una voz creativa, ¿no? Para poder decir, esto es lo que nosotros pensamos, creemos, en esto militamos, digamos, en términos culturales, esto es nuestra personalidad dibujística, esto es nuestro discurso verbal, y eso ha sido fundamental, ¿no? Entonces, eso también implicaba que nuestra creación estuvo de cara a una realidad del país, ¿no? Y si bien yo me formé, por ejemplo, con los cartonistas políticos, Naranjo, Ríos, bueno, Ríos no hacía tanto caricatura política, sino más bien divulgación política y divulgación a través de la historieta, pero Elio Flores, Naranjo, Magú, el Fisgón, en fin, la caricatura política me formó muchísimo, plástica y políticamente, pero más bien mi interés estuvo más bien por el lado de la historieta. Y allí también hay militancia, ¿no? Porque si bien no hacíamos una historieta panfletaria o de claro corte político, sí una historieta de corte, en mi caso, más intimista, más personal, con temas más reflexivos, justamente, que fue otra palabra que usaste. Y en ese sentido fue también una labor de construir público, ¿no? De empezar a decirle a la gente que podía reencontrarse con el lenguaje de la historieta para ver lo que autores tenían que decir, ¿no? Entonces, ante la pérdida de los grandes personajes que constituyeron la época dorada de la historieta nacional, como Chanó, como Torbellino, la familia Burrón, los supersabios, en fin, una época que de hecho a nosotros ya no nos tocó, pero de la que teníamos testimonio, digamos que nuestra posición en ese sentido fue, queremos volver a traer a la conversación pública del medio cultural, a la historieta como un lenguaje que tenga algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, han sido pues ya 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años de estar en esta militancia cultural que implica, pues, decir, esto queremos expresar. Y lo he podido hacer no solo en la historieta, sino también en la ilustración, aunque sean trabajos por encargo, siempre hay una impronta personal de lo que tengo que expresar en términos plásticos, en términos discursivos, en crear una voz creativa, ¿no? Maestro Ricardo, ¿cómo se encuentra actualmente con todo lo que pasa en el país, esta militancia cultural, esta narrativa que usted forjó, pues a partir de esos grandes maestros que tuvo en su formación y pues de la temática, la dinámica, lo que ha construido pues a través de estos 30 años? ¿Cómo se encuentra esa militancia y esa narrativa en este 2025 de Ricardo Peláez? Pues con toda la convicción refrendada, ¿no? Con toda la convicción viva y pujante, digamos, de que solo desde la dimensión cultural hay futuro para ya no digamos para el país, para el planeta, diría yo, ¿no? Porque la única riqueza inagotable, sustentable en todos sentidos, tanto en términos humanos como en términos hasta ecológicos, es la riqueza cultural, la riqueza interior, la riqueza espiritual, la riqueza intelectual. O sea, eh,
vivimos ante dos formas de planteamiento de futuro posibles, ¿no? Uno, Eric Fromm lo define muy bien en un libro con dos términos, el tener o el ser, ¿no? Eh, tenemos dos opciones de vida como individuos, como seres humanos, vivir para el tener o vivir para el ser. Él abunda en lo que significa el vivir para el tener y hace la reflexión de que es todo este mundo material, todo el mundo capitalista, todo el mundo de hacerse de objetos, de interesarse más por la riqueza material, y el ser es la otra cara de la posibilidad de desarrollo, que es vivir para el enriquecimiento interior, vivir para explotar y expandir todas nuestras potencias que como seres humanos tenemos, las potencias intelectuales, reflexivas, culturales, espirituales. Espiritual además en un sentido muy amplio, ¿no? Yo me llevó toda una vida, crecí en una familia atea, y me llevó toda una vida a entender que podemos tener espiritualidad aún sin tener religión. Eso me ha reconciliado con toda una dimensión que en casa se decía que espiritualidad era sinónimo de religión, y las propias religiones secuestraron, digamos, para sí, para sus prédicas y sus conglomerados administrativos, digamos, la espiritualidad del ser humano, esta dimensión que todos tenemos, tengamos o no religión, ¿no? Ahora yo pienso en toda la gente que dice, yo soy ateo, y lo postula como si fuera una virtud o como un gran orgullo, y digo, sí, correcto, no tienes religión, y está muy bien, pues, pero espiritualidad tienes. No soy escritor, soy filósofo, soy científico, pero aún en estas disciplinas, la espiritualidad y toda la dimensión intelectual, sensible, que te domina, que te impulsa cada día, eso es espiritualidad. Y puedes ser orgulloso ateo, pero sería peligrosísimo que dijeras que no tienes espiritualidad. Entonces, bueno, todo esto para decir que precisamente me encuentro en un momento en el que estoy más convencido que nunca de la importancia que tiene el papel de los que hacemos cultura, el rol que tenemos los que tenemos como objetivo hacerle ver al mundo que la opción de futuro que implique que todos quepamos y sobrevivamos, y podamos impedir, aunque honestamente crea que es muy difícil que eso se logre, que podamos impedir el colapso. Entonces creo que mi convicción en la militancia y la cultura como un eje fundamental en un mundo posible, en donde haya armonía y paz, digamos, y hermandad, creo que está más viva y más presente y más clara que nunca. Maestro, dentro de lo que es la historieta, ¿cómo la visualiza, cómo la ve hoy en día en nuestro país? Sobre todo en un tiempo en el que siempre, pues creo que hemos buscado lo visual y la historieta ha jugado un papel fundamental en ese aspecto en el mundo, ¿no? Pero en México, pues como mencionaba hace rato, hubieron grandes, grandes artistas que se dedicaron a producir en esa época de oro de la historieta, pero hoy en día, a partir de que tenemos las redes sociales, que tenemos el internet, de que hay tantas opciones que los públicos pueden tener, como es el video, ¿qué papel también juega la misma historieta hoy en día en el consumo de la gente? Bueno, yo pongo para explicar la potencia, trascendencia y relevancia que tiene la historieta o que puede tener la historieta, pongo el ejemplo de la historieta japonesa, del famoso manga, ¿no? Que todo mundo conoce. El gobierno japonés no invierte millones de dólares, ni millones y millones de yenes en expandir, en llevar sus historietas y sus películas animadas al mundo, ¿no? Tiene una industria fuertísima, ¿no? Pero no invierte el dinero que invierte en otros países en llevar sus productos culturales al mundo. O sea, producen su industria, producen sus películas animadas y producen sus historietas. Y algo muy importante, uno piensa en Japón y pues piensa en un país hipertecnologizado, de donde vienen los avances en computación, en videojuegos, donde uno pensaría, y efectivamente algo de esto es cierto,
que la gente vive pegada a sus pantallas, a sus celulares, que la comunicación internáutica y todos los avances tecnológicos ocurren en ese país de manera importantísima, uno de los grandes sitios en el mundo en donde la tecnología parece abarcarlo todo. Y no obstante, es hoy por hoy el país que más lectores de historieta tiene, compitiendo y ganándole incluso a países con una enorme tradición en la lectura de historieta, como son España, Francia, Estados Unidos. Eh, yo creo que compite en riqueza, en variedad y en capacidad de entrar a las culturas de muy diversos países. Compite, incluso podría decir que hasta le gana a la cultura estadounidense, que sí que invierte millones y millones y millones de dólares en tratar de llevar sus productos culturales al mundo. Entonces, si hay algo que está leyendo la juventud y sobre todo las mujeres en México actualmente, sobre de novelas, cuentos o libros de literatura, es manga precisamente, es historieta japonesa. La historieta japonesa acercó a las lectoras jóvenes de nuestro país, pero del mundo entero, a un lenguaje que no era para ellas. Lo que reinó siempre los lectores que siempre tuvo la historieta en el mundo eran básicamente hombres. La historieta norteamericana, los superhéroes, se hacía para jóvenes, para hombres. Pero los japoneses, con sus productos culturales, muchas de ellas autoras, mangakas, mujeres japonesas, pusieron a leer a las chicas, a las jovencitas historieta. Entonces, este gran contexto, este amplio contexto que hago, solo para decir que la historieta tiene un potencial extraordinario en el mundo. Y México, si hubo un país que le compitió a Japón a mediados del siglo pasado en cantidad y calidad de historieta, de producción de historieta, fue México. En nuestro país llegó a haber inclusive periódicos diarios de historieta. Entonces la gente leía su episodio de la historieta como quien ve ahora el episodio de la telenovela en el día a día, ¿no? Entonces, sin duda, estamos en un momento en donde la posibilidad de seguir creyendo en el papel, en la lectura y en la lectura de imágenes, vive un momento de gran esplendor. Sobre todo a partir de que también se ha eliminado la creencia errónea de que las imágenes en las publicaciones son para niños o para jóvenes o para gente que no tiene verdadera capacidad de ejercer su capacidad lectora, como para lectores de subdesarrollo, digamos, ¿no? Sublectores o lectores. Y creo que en términos de cultura sería muy bueno que este gobierno, las administraciones culturales, voltearan más hacia este lenguaje. Personalmente, bueno, estoy empeñado con un colectivo, con amigos, colegas, en impulsar todo este lenguaje. El 2 de julio se va a llevar a cabo, del 2 al 6 de julio se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Bella Época, en la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, una primera feria del fanzine y la autopublicación de la narrativa gráfica, que está dirigida precisamente a que todos aquellos colectivos o autoras y autores que están produciendo sus propios materiales, que son muchísimos, tengan un espacio en donde puedan vender sus producciones. Porque como es gente que hace sus ediciones de manera muy rústica a nivel personal, componiendo su propio dinero, por lo general no tienen espacios ni capacidad de llevar esos productos y ponerlos a acercarlos al público. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para que el Fondo de Cultura Económica apoye a estos autores, oficiando la profesionalización y poniendo del mercado y de la venta de los productos editoriales a estos jóvenes autores, autoras. Ojalá que esto suceda, ya que pues siempre hace falta pues acercar esta manifestación de la historieta pues a las masas, como en algún momento sucedía con todas las opciones que encontrábamos en los puestos de periódicos y que hoy, por ejemplo, se celebra el Día del Boceador y que vemos que ya son otras las opciones que hay en los puestos de periódicos, otro tipo de productos, debido a que pues ya la industria nacional pues ya no está produciendo en masa todas esas opciones que hubo durante muchos años y que nutrieron a muchas generaciones. Actualmente, Oye, maestro, perdón, ¿dónde podemos? hoy es el día del boceador, hoy.
Ah, vaya, Oye, mira, qué importante. Pues yo me formé en la lectura de las publicaciones y las revistas que iba a conseguir al puesto de periódicos de la esquina de mi colonia, que estaba a 3 calles de mi casa. Allí me formé como lector. En casa había libros, novelas, vengo de una familia muy lectora, de hermanos mayores, papás, maestros normalistas, pero me formé como lector en el puesto de periódicos. Así que vaya un saludo a todos los voceadores, porque es lamentable que se haya perdido el puesto de periódicos como un foco y como un faro de cultura de calle, de cultura barrial, ¿no? incluso en muchos lugares recuerdo que había puestos que no eran de venta de revistas, de cuentos o de historietas o de periódicos, pero alquilaban los números ya pasados y la gente se sentaba alrededor en la Exactamente. colonia, en el barrio, a leer. Entonces, pues también eran dinámicas de socialización dentro de las mismas comunidades. Sí, 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 ese fenómeno es muy relevante porque allí también se constituyó el concepto de novela gráfica, precisamente en estos recopilados que luego le rentaban al público para que leyeran la historia completa y se sentaran allí a leer sus episodios. Es un fenómeno bellísimo ese. Maestro, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos? Correcto. Vamos a hacer una pausa aquí en Santa Cultura y regresamos. Estamos esta tarde platicando con el maestro Ricardo Peláez Goicochea, quien es pues ilustrador, historietista y que a bien tuvo hacernos este enorme favor de ser el autor de este cartel que se llama 13 años de resistencia y que celebra a Santa Cultura en este 13º aniversario que celebramos desde la ciudad de Oaxaca. Vamos a hacer esta pausa y volvemos aquí donde nuestra identidad también hace milagros. La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Y esta tarde, aquí en Santa Cultura, estamos platicando con el maestro Ricardo Peláez Goicochea, quien es el autor de este maravilloso cartel que nos hace celebrar 13 años de resistir a hacer periodismo cultural, a hacer difusión cultural, de hacer también gestión cultural y que nos da un gusto enorme que el maestro haya aceptado a la distancia, que estos tiempos pues nos permite también con la tecnología trabajar cosa que antes no sucedía, que es de las grandes ventajas del tener acceso al talento de grandes maestros, como lo es el maestro Ricardo Peláez. Y quiero presumirles esta imagen aquí impresa de este hermoso cartel, tal y como lo diseñó el maestro Ricardo Peláez, y que fue una promesa que hace tres años nos hizo al venir a Oaxaca y que en este 2025 tuvimos el gusto de coincidir y que también lo tenemos en esta lona acá atrás. Y maestro Ricardo, pues nuevamente bienvenido a Santa Cultura y pedirle por favor que nos comente cómo digirió la información que le di para que pudiera usted poner manos a la obra, cómo fue este proceso creativo, qué herramientas utilizó, de qué abordó su pensamiento para llegar finalmente a esta imagen. Bien, pues la labor del ilustrador, tal y como yo la concibo, es el de contribuir al proceso de la comunicación. O sea, y en eso agradezco muchísimo mi formación como diseñador, porque entiende, a diferencia de la otra carrera que había también en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, cuando yo cursé, que estaba la carrera de artes visuales, había 3 carreras: comunicación visual, comunicación gráfica, diseño gráfico y artes visuales. Y yo agradezco mucho haber cursado diseño gráfico porque me parece que es una profesión muy humilde que se vincula con todo lo artístico, pero con todo el proceso comunicacional. Entonces, la labor del diseñador e ilustrador, que son 2 profesiones que conjunto en mi quehacer profesional, es
ayudar a la comunicación humana. Entonces, dentro de las opciones laborales que yo siempre, que los que nos dedicamos a esto tenemos delante, siempre he optado más bien por decantarme hacia el perfil de la cultura, por lo que comentábamos hace rato, de que es realmente un elemento fundamental en la posibilidad de un futuro sustentable, en donde la cultura, el enriquecimiento interior, sea lo que norme realmente la conducta de los seres humanos, poder expandir nuestras potencias comunicativas, cognitivas, intelectuales, espirituales. Entonces, cuando platicamos sobre este proyecto, yo sobre todo me gusta involucrarme mucho con el sentido profundo de lo que se está tratando de comunicar, llegar a la esencia de qué es lo que se pretende con el mensaje. Entonces, pues cuando los conocía a ustedes, tenía antecedentes, sabía la labor importantísima, noble y bella que hacen ustedes en Oaxaca. Eh, y bueno, pues lo primero que me vino a la mente son los alebrijes, que es uno de los elementos que yo tengo y que culturalmente se tiene identificados con el Estado, ¿no? Dentro de la mucha riqueza cultural que tiene el Estado, los alebrijes destacan por ser algo esencial. Y los ajolotes, si bien son más relacionados a la Ciudad de México, quise poner allí pues una mezcla de animales potentes con identidad nacional, las alas del águila, el cuerpo de la serpiente, también tiene la colita del ajolote, la cabeza del ajolote, las patas del jaguar, pero las manchas del cuerpo son las virgulitas de la comunicación, que además no son todas iguales, son todas diferentes, como pueden observar, pretendiendo también hacer énfasis en cómo este alebrije, que digamos para mí era la representación de ustedes como proyecto, que está emitiendo también una vírgula grande allí, bella prehispánica de comunicación, de lenguaje, en su cuerpo alberga todas estas posibilidades de voces diversas que representan la expresión a quienes, de todos aquellos a quienes ustedes dan voz. Entonces, esa es para mí la esencia del concepto. El ilustrador y el diseñador, pues, según como tengo yo entendida mi profesión, tiene que llegar al fondo de lo que se debe de comunicarse, lo que se quiere comunicar. Y esa es un poco la ruta que yo seguí. El dibujo es un dibujo a tinta, primero lo hago a lápiz, luego lo paso a tinta, escaneo y en la computadora, en el programa que utilizo, que es el Photoshop, ya concibo todo, ¿no? Soy muy mal diseñador porque el programa que en realidad se tendría que usar sería InDesign o algún programa profesional de diseño, pero yo como solo sé usar Photoshop, pues a eso me ciño y allí utilizo las herramientas tipográficas y de manejo de la imagen que tiene el programa. Así que bueno, pues un poco rápidamente así fue el proceso, ¿no? Y mi idea de cómo concebir las imágenes y el diseño. Agradecemos enormemente, maestro, esta pues aportación que usted hace a Santa Cultura como autor de este cartel y sobre todo esa reflexión a la que nos lleva y que hoy nos explica con mayor profundidad y que nos hace entender lo valioso que es este trabajo y que a todo el mundo que se acercó a este cartel, que lo vio, recibimos muy buenos comentarios y encajó perfectamente con esta celebración que en estos 13 años cada año que pasa es un año más de satisfacción, es un año más de logros, es un año más también de esfuerzo, porque ya es triple el esfuerzo que hacemos para poder realizar este programa, pero también la satisfacción de que hay muchas personas que se suman a hacer y aportar a Santa Cultura, precisamente por esa honestidad, por esa sinceridad, de decir las cosas de una manera más reflexiva, de quitarle a Oaxaca este mote mágico y ir más a lo histórico, irnos más a lo real y ser más congruentes también con el periodismo, de decir la verdad y de contribuir y construir una mejor sociedad que esté informada. Y esta imagen sin duda viene a reflejar todo ese trabajo y qué bueno que pudimos entenderlos y le queremos agradecer, maestro Ricardo, que realmente estoy muy emocionado que haya aceptado ser parte de estos 13 años. Creo que es un regalo maravilloso
y se lo agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Santa Cultura y de toda la comunidad cultural de Oaxaca y de otros estados y de otros países que llegan a este espacio y que es uno de los pocos lugares donde podemos informar, hablar, reflexionar y compartir con los públicos, digerir con los públicos todo lo que cada creador trae consigo bajo el brazo. Así que, maestro, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto para hacer la entrega de su taza, de su bolso de mandado, de que fueron los elementos que también construimos para pues sumarnos a esta celebración, maestro. Gracias, un placer, de verdad, muy honrado, muy honrado de esta invitación, de formar parte del proyecto que ustedes encabezan, tan noble, tan bello y tan importante, porque de verdad, la cultura y el desarrollo interior es el desarrollo que realmente tenemos por delante y que nos permite sacar lo mejor de nosotros. Larga vida, Santa Cultura, y ojalá pronto podamos vernos por allá. Será verdaderamente un placer abrazarlos y volver a estar con ustedes. Claro que sí, invitado a Oaxaca cuando usted guste venir, maestro. Y sabemos que usted imparte talleres de historieta e ilustración. ¿Dónde podemos consultar la información para quienes viven en la Ciudad de México, para quienes viven en la Ciudad de Oaxaca? Hoy vivimos en un ambiente, gracias al Internet, muy cercano y tenemos públicos de todos lados. No sabemos desde dónde nos ven, maestro. Así que, ¿dónde podemos consultar en redes sociales toda esta información que nos hable de su trabajo y de estos talleres que imparte? Qué bueno, gracias por la pregunta. Pueden seguir en mis redes sociales los eventos, actividades y cuestiones en las que voy formando parte. Es Ricardo en el Instagram y en Facebook, Ricardo Peláez Goicochea, en Instagram con guión bajo entre el nombre y los dos apellidos, Ricardo guión bajo Peláez guión bajo Goicochea. Entonces, ahí me pueden seguir. Estamos planeando con compañeros de Latinoamérica, concretamente un colega colombiano y uno argentino, nuevos talleres. Dimos uno de historieta en línea el año pasado, donde hubo gente de todo el continente, y estamos planeando otros pequeños talleres. Digo pequeños porque serían breves, de diferentes temas, pero todos relacionados a la historieta y a la narrativa gráfica. Así que estén al pendiente, que pronto va a haber anuncios en ese sentido. Muy honrado. Y pues las puertas de Santa Cultura están abiertas para difundir esos talleres, maestro, ya sea con una entrevista, con los materiales que usted realice para las redes sociales. Con mucho gusto los podemos difundir para que conozcan su trabajo, pero sobre todo también la parte que es fundamental, que es nutrir a nuevas generaciones de estos géneros artísticos. Genial, genial, sí, encantado, pues sin duda les haré llegar la información. Y en el taller pasado justamente tuvimos un par de colegas oaxaqueños que se conectaban desde allá. Así que sí, benditas las redes sociales que nos permiten acercarnos y construir conocimiento y comunidades aún a la distancia. Felicidades a ustedes y pues un abrazo gigante. Un abrazo para usted también, maestro, y nuestro agradecimiento eterno por esta colaboración con este maravilloso cartel. Y pues a nombre de todo el equipo, muchas gracias y nos despedimos ya de esta entrevista que hemos realizado y esperamos que podamos hacer más en línea o presencialmente en la Ciudad de México o aquí en Oaxaca. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Un abrazo, cuídense mucho y larga vida Santa Cultura. Mucha suerte. Gracias, maestro. Buenas tardes. Y queremos agradecer al maestro Ricardo Pérez Goicoechea, autor de este cartel de los 13 años de resistencia de Santa Cultura, su colaboración y sobre todo su tiempo para esta entrevista. Y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado. Continuamos esta tarde, tenemos otra entrevista más, vamos a hablar de otra celebración que es el taller La Chicharra, que también está por celebrar y que tienen exposición este fin de semana. Vamos a regresar, nos volvemos a conectar con la Santa Cultura y agradecemos a Mala Alvarado en la asistencia de producción de Santa Cultura. Yo soy José Luis Pérez Cruz. Nos despedimos momentáneamente, pero regresamos en un instante más. Gracias.